Puedes venir a celebrar nuestro verdadero amor. Mi exmarido y su amante me invitaron a su boda solo para humillarme. Decidí ir y darles una lección inolvidable. Mi nombre es Irene Vázquez y a los 34 años descubrí que la vida puede desmoronarse de un momento a otro. Hasta hace 2 años, tenía una vida que muchas mujeres considerarían perfecta. Casada con Raúl Morales durante 15 años, madre de los gemelos Carla y Miguel, de 12 años, vivíamos en una casa cómoda en el barrio de Gracia, en Barcelona. Raúl trabajaba como ingeniero en una empresa constructora y yo me ocupaba de la casa y de los niños. No era una vida extraordinaria, pero era nuestra vida. Hasta el día en que Raúl llegó a casa y anunció que quería separarse. Irene, necesito hablar contigo. Era un jueves de marzo. Los niños estaban en la escuela y yo preparaba el almuerzo cuando Raúl entró en la cocina con una expresión que nunca antes había visto. Seria, distante, casi hostil. Claro. ¿Qué pasa? No puedo más, Irene. Nuestro matrimonio se acabó. Las palabras salieron de su boca como si fuera un informe del tiempo. Frías, directas, sin emoción. Solté la cuchara con la que removía la paella y me giré para mirarlo. ¿Cómo que se acabó? Conocí a otra persona. Me enamoré de verdad. Me voy a separar y a vivir con ella. El suelo desapareció bajo mis pies. 15 años de matrimonio, 2 hijos, toda una vida construida juntos, y él lo tiraba todo como si fuera basura. ¿Quién es ella? Lucía Torres. Es esteticista. La conocí en un viaje de trabajo a Madrid. Lucía Torres. Su nombre quedó grabado en mi memoria como un hierro candente. ¿Y los niños, Raúl? ¿Pensaste en ellos? Los niños se quedarán contigo. Yo te ayudaré económicamente, claro. Claro. Como si el dinero resolviera el dolor de 2 niños que iban a perder a su padre. ¿Cuándo empezó esto? Hace 6 meses. 6 meses. Medio año durmiendo conmigo mientras planeaba una nueva vida con otra mujer. Medio año en el que yo hacía planes de futuro mientras él ya me había descartado. ¿Estás seguro? Sí. Ya alquilé una casa en Madrid. Me mudaré a fin de mes. Fin de mes. Faltaban 2 semanas. Cuando Carla y Miguel llegaron de la escuela esa tarde, Raúl estaba haciendo las maletas en el dormitorio. No sabía cómo explicarles a 2 niños de 12 años que su padre había decidido abandonar a la familia. Mamá, ¿por qué papá está empacando su ropa? Preguntó Miguel, preocupado. Papá va a vivir en otro lugar por un tiempo. ¿Por qué? Carla siempre fue más directa que su hermano. Raúl apareció en la sala en ese momento, con 2 maletas. Hijos, vengan. Necesito hablar con ustedes. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, con esa expresión asustada que tienen los niños cuando sienten que algo grave está por pasar. Papá y mamá decidimos que es mejor vivir separados. Me iré a Madrid, pero podrán visitarme siempre que quieran. ¿Pero por qué? Miguel empezó a llorar. A veces los adultos deben tomar decisiones difíciles. Pero ustedes siguen siendo mis hijos y los amo mucho. Carla no lloró, pero quedó en silencio, procesando la información. Siempre fue más reservada que su hermano. ¿Vas a volver? Preguntó ella. Raúl dudó. No lo sé, princesa. Pero siempre estaré aquí para ustedes. Mentira. No estaría siempre ahí. Estaba eligiendo no estar. Raúl se fue esa misma noche, llevándose solo su ropa y algunos objetos personales. Dejó atrás 15 años de vida en común, 2 niños que lo adoraban y una montaña de cuentas atrasadas que descubriría en los días siguientes. La primera en llegar fue la cuota de la hipoteca. Raúl había dejado de pagar hacía 2 meses y no me lo había contado. Luego llegaron las facturas de luz, agua, teléfono, todas en atraso. Lo llamé al segundo día. Raúl, llegaron varias facturas atrasadas. No me dijiste que tenías problemas financieros. Ya, sí. Tuve algunos gastos extra en los últimos meses. Pero no te preocupes, te mandaré dinero. Gastos extra. Probablemente gastando con Lucía mientras dejaba a su familia con deudas. ¿Cuánto vas a mandar? 1.000 euros al mes. Es lo que puedo pagar ahora. Raúl,
Solo la hipoteca cuesta 800. ¿Cómo voy a vivir con 1000? Irene, estoy haciendo lo que puedo. También tengo gastos en Madrid. Gastos en Madrid. Sosteniendo una nueva vida con Lucía mientras su familia pasaba necesidad. El dinero llegó el primer mes. El segundo mes, con atraso. El tercero, no llegó. Lo llamé decenas de veces. Siempre daba apagado o fuera de cobertura. Fue entonces cuando entendí que Raúl no solo me había abandonado a mí. También había abandonado completamente a los niños. Sin su dinero y sin empleo, llevaba años sin trabajar, empecé a atrasarme en todo. La hipoteca, las cuentas básicas, hasta faltaba comida. Intenté conseguir trabajo, pero después de tantos años fuera del mercado y sin formación profesional, las oportunidades eran pocas y mal pagadas. En 6 meses, perdí la casa. El banco ejecutó la hipoteca y nos desalojaron. Carla, Miguel y yo tuvimos que salir con solo nuestra ropa y algunos objetos personales. El resto fue subastado para pagar las deudas. Logré alquilar una casa pequeña en el barrio de Nou Barris, mucho más simple que donde vivíamos. 2 cuartos diminutos, una sala que también era cocina, un baño. Era lo único que podía pagar. Los niños nunca se quejaron, pero yo veía la tristeza en sus ojos. Carla había perdido el apetito y Miguel lloraba a escondidas. «Mamá, ¿cuándo volverá papá?», preguntaba Miguel cada noche. «No lo sé, hijo. Ya no le importamos». Era verdad. Raúl había desaparecido completamente de nuestras vidas. No llamaba, no enviaba mensajes, no preguntaba por los niños. Era como si hubiéramos dejado de existir para él. Durante meses viví con angustia constante. Me despertaba de madrugada preocupada por las cuentas, el futuro de mis hijos, mi capacidad de mantener a la familia sola. Fueron los peores meses de mi vida. Hasta el día en que conocí a Adrián Herrera. Era un sábado por la mañana y yo estaba sentada en un banco de la Plaza del Sol con Carla y Miguel. Habíamos salido a pasear para distraernos, pero la salida se convirtió en una sesión de llanto. Lloraba de desesperación, de cansancio, de falta de esperanza. Los niños intentaban consolarme, pero también estaban tristes y asustados. «Señora, ¿se encuentra bien?». Levanté los ojos y vi a un hombre de unos 65 años, con el cabello gris, expresión amable. Llevaba un delantal de panadero y tenía harina en las manos. «Estoy bien, gracias», mentí, secándome las lágrimas. «No parece que esté bien. ¿Puedo ayudar en algo?». Miré a ese desconocido que se ofrecía a ayudar y rompí a llorar aún más. Hacía meses que nadie me preguntaba si necesitaba ayuda. «Perdón, no quiero molestar». «No está molestando. Me llamo Adrián Herrera. Tengo una panadería en la esquina». «Irene Vázquez». «Estos son mis hijos, Carla y Miguel». Adrián se agachó a la altura de los niños. «Hola chicos. ¿Les gusta el pan dulce?». Miguel asintió tímidamente. Carla seguía seria, desconfiada. «¿Qué les parece si vamos a la panadería? Tengo pan recién salido del horno». Miré a ese hombre que acababa de conocer y sentí algo que no sentía hacía meses, esperanza. «No necesitamos caridad. No es caridad. Es solidaridad». Y además, sonrió, «necesito a alguien que me ayude en la panadería. Mi asistente se fue la semana pasada y estoy solo. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente». «Trabajo». Me estaba ofreciendo trabajo. «No sé nada de panaderías. Yo le enseño. Necesito a alguien para atender a los clientes, llevar la caja, cosas sencillas». «Usted parece una persona responsable». Carla y Miguel me miraban con expectativa. Era la primera oportunidad real en meses. «¿Cuándo puedo empezar?». «Mañana, si quiere». «A las 6 de la mañana». «El pan no espera». 6 de la mañana. No me importaba. Trabajaría de madrugada si hacía falta. «¿Cuánto pagará?». 800 euros para empezar. Si funciona, hablamos de un aumento. 800 euros. Era menos de lo que necesitaba, pero era un comienzo. «Acepto». Adrián sonrió y me dio la mano. «Bienvenida a la panadería Herrera». Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, ya estaba en la puerta de la panadería.
Adrián ya estaba allí, preparando la masa del primer lote de panés. Llegó temprano. Me gusta. Necesito este trabajo. Y yo necesito ayuda. Vamos a ver si nos entendemos. En los primeros días, no sabía hacer nada. Quemé panés, confundí pedidos, me equivoqué con el cambio. Pero Adrián tenía una paciencia infinita. No se preocupe. Todos cometen errores al principio. Lo importante es aprender. Y aprendí. En 2 semanas ya conocía todos los tipos de pan que hacíamos. En un mes, atendía a los clientes como si llevara años allí. Adrián no era solo un jefe. Era un hombre solitario, había perdido a su esposa hacía 5 años y no tenía hijos, que encontró en mí y en los niños una familia. Carla y Miguel pasaban las tardes en la panadería después de la escuela. Adrián les enseñaba a hacer pan, hablaba con ellos sobre la vida, les daba consejos como un abuelo. Tío Adrián, Miguel empezó a llamarlo así, ¿crees que mi papá volverá? No lo sé, chico. Pero lo que importa es que tienes una mamá que te ama mucho y hace todo por ti. Lo sé. Mi mamá es la mejor del mundo. Escuchar eso me emocionaba. A pesar de todo lo que habíamos pasado, los niños me veían como una heroína, no como una víctima. En 6 meses, la panadería prosperaba. Mi dedicación y cuidado con los clientes había aumentado significativamente las ventas. Adrián lo notó. Irene, quiero hacerte una propuesta. ¿Cuál? ¿Qué te parecería convertirte en mi socia? Mitad y mitad. Tienes talento para los negocios y yo necesito a alguien de confianza. Socia. De empleada desesperada a socia de un negocio próspero en menos de 1 año. Adrián, no tengo dinero para invertir. Ya has invertido. Has invertido trabajo, dedicación, cariño. Eso vale mucho más que el dinero. Acepté la sociedad y, en 2 años, transformamos una pequeña panadería en una de las más conocidas del barrio. Ampliamos el local, contratamos más empleados, empezamos a abastecer a restaurantes de la zona. Yo, que lo había perdido todo, estaba reconstruyendo mi vida de una forma que nunca imaginé posible. Carla y Miguel florecieron. Ganaron confianza, volvieron a sonreír, se sentían orgullosos de la madre que se había levantado de las cenizas. Mamá, eres muy fuerte, me dijo Carla una noche. ¿Por qué? Porque cuando papá se fue, pensé que nuestra familia se iba a deshacer. Pero tú hiciste que nuestra familia se hiciera aún más fuerte. Esas palabras valían más que todo el dinero del mundo. 2 años después del abandono, yo era una mujer completamente diferente. Independiente económicamente, respetada en el barrio, madre orgullosa de 2 hijos maravillosos. Había superado la traición, la pobreza, la desesperación. Había demostrado, sobre todo a mí misma, que era capaz de cualquier cosa. Pensé que lo peor había quedado atrás. Qué equivocada estaba. Era una mañana de martes cuando mi vida estable volvió a sacudirse. Estaba organizando las bandejas de croissants en la vitrina de la panadería cuando el cartero llegó con la correspondencia del día. Entre facturas y propagandas, había un sobre elegante, color crema, con mi nombre escrito en una caligrafía femenina y cuidada. No reconocí la letra, pero algo en mi estómago se revolvió al ver el remitente. Lucía Torres Morales. Lucía Torres Morales. Ya usaba su apellido. Mi primera reacción fue tirar eso a la basura, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera a explotar en mis manos. Era una invitación de boda. Papel fino, impresión dorada, foto de los novios sonriendo dentro de un marco romántico. Raúl estaba allí, sonriendo a la cámara con la misma expresión que usaba en nuestras fotos antiguas. Lucía Torres y Raúl Morales tienen el placer de invitarla a celebrar su unión matrimonial el día 15 de junio, a las 17 horas, en la iglesia de Santa María del Mar, Barcelona. Barcelona. Se casarían aquí, en mi ciudad. Pero lo peor aún estaba por venir. Junto con la invitación formal, venía una nota manuscrita, escrita con la misma letra pulida del sobre. Querida Irene, esperamos que puedas asistir para celebrar nuestro verdadero amor. Sería un honor contar con tu presencia en este momento tan especial. Con cariño, Lucía. Leí esa nota 3 veces antes de lograr procesar completamente lo que estaba pasando. Nuestro verdadero amor.
Como si el amor que yo y Raúl habíamos vivido durante 15 años fuera falso. Como si los hijos que tuvimos juntos fueran fruto de una mentira. Como si toda nuestra vida no hubiese sido más que un ensayo para el verdadero amor que él encontró con ella. Sentí náuseas. Rabia. Humillación. Irene, ¿estás bien? Adrián había notado mi expresión. Le mostré la invitación. Adrián la leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. ¡Qué descaro!, murmuró, devolviendo los papeles. Quieren humillarme. Quieren que vaya a ver cómo ella triunfa sobre mí. Probablemente. Adrián siempre fue directo. No intentaba endulzar la realidad para protegerme. ¿Y sabes lo que eso significa? Continué. Significa que pasaron 2 años pensando en mí. 2 años planeando esta humillación. Yo reconstruí mi vida, me volví independiente, crié a mis hijos sola, y ellos estuvieron todo ese tiempo molestos por el hecho de que logré superarlo. ¿O significa que ella está insegura?, dijo Adrián, limpiándose las manos en el delantal. Una mujer segura de lo que tiene no necesita humillar a la ex del marido. Pensé en eso el resto de la mañana. ¿Y si Lucía estaba insegura? ¿Y si Raúl hablaba de mí, de los niños, de la vida que abandonó? A la hora del almuerzo, cerré la panadería y fui a casa. Necesitaba contarles a Carla y Miguel. Estaban en la sala, haciendo deberes en la mesa del comedor. Cuando me vieron entrar con aquella cara, dejaron lo que estaban haciendo. Mamá, ¿pasó algo? Carla siempre fue muy perceptiva. Llegó esto hoy a la panadería, dije, mostrando la invitación. Miguel tomó el papel y lo leyó en voz alta. ¿Papá se va a casar? Sí. Con la mujer por la que nos abandonó. ¿Y nos invitó? Preguntó Carla. Ella nos invitó. Para humillarnos. Los dos quedaron en silencio unos minutos, procesando la información. Finalmente, Miguel habló. Yo quiero ir. ¿Qué? Quiero ir a la boda de papá. Hace 2 años que no lo veo. Carla estuvo de acuerdo con su hermano. Yo también quiero ir, mamá. Aunque él nos haya abandonado, sigue siendo nuestro padre. Miré a mis hijos y vi cuánto habían crecido en esos 2 años. Ya no eran los niños asustados que lloraban por la ausencia del padre. Eran adolescentes que entendían la situación, pero aún sentían amor por el hombre que los había traído al mundo. Si vamos, no será para dar el brazo a torcer. Será para mostrar que estamos bien sin él. Lo sé, mamá, dijo Carla. Pero también quiero que vea que crecimos guapos e inteligentes incluso sin él. Y quiero que vea que lograste encargarte de todo tú sola, completó Miguel. Mis hijos querían ir, no para humillarse, sino para mostrar fortaleza. Querían que su padre viera lo que había perdido. Esa noche, después de que los niños se durmieron, llamé a Adrián. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Me preguntó. Sí. Vamos. Los 3. ¿Estás segura? Sí. Pero no voy como la mujer abandonada que implora atención. Voy como la mujer que se levantó, que crió sola a sus hijos, que construyó una vida próspera. Entonces tendrás que prepararte bien. ¿Cómo así? Irene, vas a entrar en esa iglesia frente a todas las personas que los conocieron como pareja. Mucha gente estará ahí esperando verte destruida, humillada, derrotada. Tienes que entrar ahí como una reina. Adrián tenía razón. Esa boda sería una prueba pública de mi recuperación. Todos los que habían conocido a nuestra familia, amigos, parientes, colegas de Raúl, estarían ahí, evaluando mi reacción. ¿Me ayudas a prepararme? Claro. Pero no basta con ropa bonita. Necesitas actitud. Autoestima. La certeza absoluta de que eres superior a ellos en todos los sentidos. Durante las semanas siguientes, me preparé como un general para la guerra. Primero, cuidé mi apariencia. Pedí cita en el salón, manicura, compré un vestido elegante para mí y ropa hermosa para Carla y Miguel. Gasté el dinero que había ahorrado de la panadería, pero valió cada céntimo. Mamá, estás hermosa, dijo Carla al verme con el vestido azul marino que había elegido. Muy elegante, coincidió Miguel. Papá va a ver lo que perdió. Pero la preparación no era solo física. Adrián también me ayudó mentalmente. Irene,
cuando entres en esa iglesia, recuerda algo, no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya lo has demostrado. Criaste a 2 hijos maravillosos, construiste un negocio próspero, te levantaste de las cenizas. Ellos son los que deben preocuparse por la opinión ajena, no tú. ¿Y si me dan ganas de llorar? No vas a llorar. Vas a sonreír. Porque tienes motivos de sobra para sonreír. ¿Y si él intenta hablar conmigo? Le hablas con educación, como hablarías con cualquier conocido. Sin rabia, sin rencor, sin interés. Ya no merece ni tu rabia ni tu rencor. En los días previos a la boda, recibí algunas llamadas de amigas que habíamos tenido en común. Irene, ¿de verdad vas a ir a la boda? Preguntó Carmen, una vecina de cuando vivíamos en Gracia. Sí. ¿No crees que sería mejor evitarlo? Puede ser incómodo. ¿Incómodo para quién? Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Pero la gente va a hablar. ¿Qué hablen? Ya no vivo preocupada por lo que digan los demás. Carmen se sorprendió con mi respuesta. Probablemente esperaba encontrar a la misma mujer destrozada de hace 2 años. La verdad es que ya no me preocupaba la humillación. Estaba curiosa. Curiosa por ver cómo reaccionaría Raúl al verme bien, próspera, acompañada por los hijos que abandonó. Curiosa por saber si Lucía realmente creía que su plan de humillación funcionaría. La noche anterior a la boda no pude dormir. No por nervios, sino por expectativa. Me sentía como una actriz preparándose para el papel más importante de su carrera. Carla entró en mi cuarto de madrugada. Mamá, ¿estás despierta? Sí. ¿Tú tampoco puedes dormir? Estoy pensando en papá. En cómo va a reaccionar cuando nos vea. ¿Y cómo quieres que reaccione? Quiero que se arrepienta. Quiero que vea que fuimos felices sin él, pero también quiero que sepa que lo echamos de menos. ¿Y si no muestra arrepentimiento? Entonces es problema suyo. Nosotros hicimos nuestra parte. Crecimos bien, tú saliste adelante, somos una familia fuerte. Si él no lo puede ver, la pérdida es suya. Mi hija de 14 años hablaba con una madurez que me emocionaba y me llenaba de orgullo al mismo tiempo. El día de la boda, me desperté a las 6 de la mañana. Tomé un baño largo, me arreglé las uñas, peiné con cuidado. Cada detalle debía estar perfecto. Carla y Miguel también se arreglaron con esmero. Mi hijo vestía un traje azul que resaltaba sus ojos claros, idénticos a los de su padre. Mi hija había elegido un vestido rosa claro que la hacía parecer una princesa. Estamos listos, mamá, dijo Miguel, ajustándose la corbata. Estamos guapos, agregó Carla. Miré a mis hijos y sentí un orgullo inmenso. Eran adolescentes seguros, bien educados, cariñosos. Yo los había logrado criar sola y el resultado estaba ahí, frente a mí. Vamos a mostrarle a todos que somos una familia fuerte, dije. La familia más fuerte de Barcelona, bromeó Miguel. Cuando salimos de casa, Adrián nos esperaba en la puerta. Se había ofrecido a llevarnos a la iglesia. Están espléndidos, dijo, sonriendo con orgullo. Gracias por todo, Adrián. Por ayudarme a prepararme, por cuidar de los niños, por estar siempre a nuestro lado. Ahora ustedes son mi familia. Eso es lo que hace una familia. En el camino a la iglesia, les expliqué a los niños cómo quería que se comportaran. Vamos a entrar con la cabeza en alto. Saludaremos a las personas con educación. Si alguien pregunta cómo estamos, responderemos que estamos muy bien. Porque lo estamos. ¿Y si papá quiere hablar con nosotros?, preguntó Miguel. Hablan con él. Es su padre. Pero recuerden, no necesitan nada de él. No necesitan su aprobación, su amor ni su atención. Sería bueno si lo ofreciera, pero ustedes son felices y completos sin eso. Cuando llegamos a la iglesia de Santa María del Mar, había mucho movimiento en la entrada. Invitados llegando, fotógrafos colocados, un ambiente de fiesta en el aire. Respiré hondo y salí del coche. ¿Vamos?, pregunté a Carla y Miguel. Vamos, respondieron al unísono. Y caminamos hacia la iglesia, los 3 de la mano, listos para mostrarle al mundo entero que algunas familias se hacen más fuertes cuando pierden sus partes débiles. La iglesia de Santa María del Mar estaba llena. Reconocí muchos rostros, viejos amigos,
colegas de trabajo de Raúl, vecinos de la época en que aún éramos una familia. Todas esas personas conocían nuestra historia, sabían del abandono, de las dificultades que enfrenté. Y todos se voltearon para mirarnos cuando entramos. El impacto fue inmediato. Murmullos se esparcieron por la iglesia como olas. Algunas personas sonrieron y saludaron, otras simplemente nos miraban con curiosidad morbosa, esperando algún tipo de espectáculo. Pero lo que vieron fue a una mujer elegante, bien vestida y segura de sí misma, acompañada por dos adolescentes hermosos y bien cuidados. Nada de drama, nada de desesperación, nada de lo que probablemente esperaban. Irene. Una voz familiar me llamó. Era Mercedes, antigua vecina de Gracia. Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero miren a ustedes. Carla y Miguel, ¿cómo han crecido? Están enormes. Gracias, respondió Carla educadamente. Irene, supe que ahora tienes una panadería. ¡Qué maravilla! Siempre supe que eras una mujer fuerte. Siempre lo supo. Claro. En la época del abandono, esa misma Mercedes había dicho a otras vecinas que yo no supe retener al marido. La panadería va muy bien, gracias. Ahora soy socia. Socia. ¡Qué éxito! Otras personas se acercaron para saludar. Todos querían saber cómo estaban los niños, cómo habían sido esos 2 años. Y en cada conversación, notaba la sorpresa en sus rostros. Esperaban encontrar a una mujer derrotada, amargada, viviendo a la sombra del abandono. En cambio, encontraron a alguien que había florecido. Mamá, murmuró Miguel en mi oído, papá nos está mirando. Me giré discretamente y vi a Raúl parado cerca del altar, vestido de smoking, claramente incómodo con nuestra presencia. A su lado estaba Lucía, deslumbrante en su vestido de novia, pero con una expresión tensa en el rostro. Su plan había salido mal. En lugar de recibir a una mujer humillada implorando atención, recibió a una exesposa elegante, saludada y elogiada por todos los invitados. Vamos a sentarnos, dije, eligiendo un banco en el centro de la iglesia, bien visible para todos. La ceremonia comenzó con el sacerdote haciendo el discurso tradicional sobre el matrimonio. Durante todo el tiempo, sentí la mirada de Raúl dirigida hacia nosotros. Estaba visiblemente emocionado, pero no de alegría por casarse. Era otra cosa. Cuando sus ojos se encontraron con los de sus hijos, vi que se le llenaban de lágrimas. Carla y Miguel saludaron discretamente al padre, sin rencor, con la naturalidad de hijos que ven a su padre después de mucho tiempo. Su reacción fue devastadora. Raúl comenzó a llorar ahí mismo, en el altar, frente a todos los invitados. Raúl, ¿estás bien?, murmuró Lucía, claramente avergonzada. Él intentó recomponerse, pero era demasiado tarde. Todos habían notado su emoción al ver a sus hijos. El sacerdote continuó la ceremonia, hablando sobre amor, compromiso y familia. Las palabras resonaban por la iglesia con una ironía cruel. Ahí estaba un hombre que había abandonado a su primera familia comprometiéndose con una nueva vida. Si alguien conoce algún impedimento para esta unión, dijo el sacerdote al llegar a la parte tradicional, que hable ahora o calle para siempre. El silencio en la iglesia fue total. Era solo una formalidad, nadie esperaba que alguien se manifestara. Pero entonces, algo dentro de mí decidió que era hora de hablar. No por venganza, no por rabia, sino porque esos niños merecían que alguien dijera la verdad sobre lo que había pasado con nuestra familia. Me levanté con calma. Padre, quisiera decir unas palabras. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Lucía se puso pálida. Raúl me miró con una mezcla de pánico y curiosidad. Claro, señora, dijo el sacerdote, visiblemente sorprendido pero tratando de mantener la ceremonia solemne. Me giré para enfrentar a los invitados. 300 pares de ojos me observaban con absoluta expectativa. Me llamo Irene Vázquez, comencé con voz clara y firme, y soy la primera esposa de Raúl. El silencio era ensordecedor. No he venido aquí a impedir esta boda ni a causar vergüenza. Vine porque se envió una invitación para mí y mis hijos, y me pareció educado aceptarla. Miré directamente a Lucía, que estaba roja de rabia y vergüenza. Pero ya que estoy aquí, quisiera compartir una historia. La historia de una mujer que fue abandonada con 2 niños pequeños, que perdió su hogar,
que pasó necesidades, pero que se levantó con dignidad. Las personas en la iglesia estaban completamente absortas. Algunas comenzaron a emocionarse. Hace 2 años, cuando Raúl decidió dejar a nuestra familia para construir una nueva vida, pensé que mi mundo se había acabado. Me quedé sin dinero, sin casa, sin perspectivas. ¿Pero saben qué descubrí? Hice una pausa dramática. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Descubrí que puedo mantener a mi familia sola. Descubrí que puedo construir un negocio próspero. Descubrí que puedo criar a 2 hijos maravillosos sin la ayuda de quien nos abandonó. Miguel y Carla sonrieron con orgullo. Varias personas en la iglesia lloraban. ¿Y saben por qué cuento esto? Porque quiero agradecer públicamente a la persona que me tendió la mano en el momento más difícil de mi vida. Busqué a Adrián entre el público. Estaba sentado al fondo de la iglesia, sonriendo conmovido. Adrián Herrera, un hombre de gran corazón, me ofreció trabajo cuando estaba llorando en un banco de la plaza con mis hijos. Hoy soy socia en su panadería, tenemos un negocio próspero, y lo más importante, recuperé mi autoestima. Los aplausos comenzaron espontáneamente. Primero tímidos, luego generalizados. Toda la iglesia aplaudía mi historia de superación. Carla y Miguel, continué, mirando a mis hijos, crecieron hermosos, inteligentes y cariñosos a pesar de las dificultades. Son la prueba de que el amor de una madre dedicada vale más que cualquier cosa. Los 2 niños se levantaron y vinieron hasta mí. Miguel me abrazó emocionado, Carla tomó mi mano. Papá, dijo Carla, dirigiéndose directamente a Raúl, nos haces mucha falta. Pero queremos que sepas que crecimos bien, que somos felices, y que mamá es la mujer más valiente que conocemos. Te queremos, papá, añadió Miguel, pero entendemos que elegiste una nueva vida. Solo queríamos que supieras que estamos bien. Raúl sollozaba abiertamente ahora. Ahí, frente a 300 invitados, el día de su boda, se enfrentaba por primera vez a la verdadera dimensión de lo que había perdido. Hijos, logró decir entre lágrimas, son hermosos. Han crecido tanto. Yo, lo siento mucho. No tienes que sentirlo, dijo Carla con una madurez impresionante. Tú hiciste tu elección. Nosotros hicimos la nuestra. Y todos estamos bien. Lucía, que había planeado todo para humillarme, presenciaba exactamente lo contrario. En lugar de una rival derrotada, tenía ante sí a una mujer triunfante, siendo aplaudida por todos los invitados. Peor aún, veía a su novio llorar de arrepentimiento en su propia boda. Raúl, murmuró, jalándole el brazo, sigamos con la ceremonia. Pero Raúl no podía dejar de llorar. No podía apartar la mirada de los hijos que había abandonado y que estaban ahí, hermosos, bien cuidados, cariñosos, perdonándolo públicamente. No puedo, dijo de repente. ¿Cómo que no puedes? Lucía entraba en pánico. No puedo casarme. No así. No después de ver a mis hijos, de ver lo que perdí. La iglesia estalló en murmullos. Lucía se quedó lívida. Raúl, estás diciendo tonterías. Es la emoción del momento. No es emoción. Es conciencia. Míralos, Lucía. Mira cómo crecieron sin mí. Mira cómo Irene se levantó. Y mírame a mí, un hombre que abandona a su familia. La abandonaste porque no eras feliz. Nosotros somos felices juntos. ¿Lo somos? ¿O solo huí de mis responsabilidades? Lucía se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Su plan perfecto de humillación se había convertido en una pesadilla pública. Si no quieres casarte conmigo, dijo en voz alta, para que toda la iglesia escuchara, entonces no voy a rebajarme a rogarte. Y salió corriendo de la iglesia, aún con el vestido de novia, dejando a Raúl solo en el altar. La confusión fue total. Invitados hablando en voz alta, fotógrafos corriendo detrás de la novia, Raúl aún parado en el altar sin saber qué hacer. Me acerqué a él, con Carla y Miguel a mi lado. Raúl, dije con calma, no hicimos esto para destruir tu boda. Lo hicimos para mostrar que estamos bien. Lo sé. Y estoy viendo que están mucho más que bien. Están fantásticos. Papi, dijo Miguel, si quieres, puedes venir a visitarnos a la panadería. Trabajamos allí después de la escuela. ¿Ustedes trabajan? Ayudamos al tío Adrián, explicó Carla.
Él nos enseñó a hacer pan. Ahora somos una familia trabajadora. Raúl sonrió entre lágrimas. Me encantaría visitarlos. Entonces pasa por allá cualquier día, dije. Panadería Herrera, en la Plaza del Sol. Irene, me miró a los ojos por primera vez en 2 años, lograste algo que yo nunca conseguí. ¿Qué? Hacer que nuestros hijos se sientan orgullosos. Salimos de la iglesia los 3 juntos, bajo los aplausos de muchos invitados que se habían emocionado con nuestra historia. Afuera, Adrián nos esperaba sonriendo. ¿Cómo fue?, preguntó. Perfecto, respondí. Mejor de lo que podría haber planeado. ¿Y ahora? Ahora vamos a casa. A nuestra casa. A nuestra vida, que es muy buena. En el camino de regreso, Miguel preguntó. Mamá, ¿tú crees que Lucía va a perdonar a papá? No lo sé, hijo. Pero ya no es problema nuestro. ¿Te sientes mal por haber arruinado su boda? No arruiné nada. Solo dije la verdad. Si la verdad arruinó la boda, entonces el problema no era la verdad. Eres muy sabia, mamá, dijo Carla. No soy sabia. Solo soy una mujer que aprendió que la dignidad no se negocia. Una semana después, Raúl apareció en la panadería. Tímido, avergonzado, pero allí estaba. ¿Puedo entrar?, preguntó. Claro, respondí. ¿Quieres un café? Quiero. Se sentó en una de las mesitas y observó a los niños trabajando, ayudando a Adrián, conversando con los clientes. Crecieron muy bien, dijo. Crecieron. Irene, quiero pedirte perdón. Por todo. No hace falta. Ya pasó. Y Lucía me dejó. Después del papelón en la iglesia, dijo que no quería saber más de mí. Lo siento. No lo sientas. En realidad, me hiciste un favor. Me mostraste que había perdido lo que realmente importaba. Miré a ese hombre al que había amado durante 15 años, que me había abandonado, que había destruido nuestra familia. Y sentí, nada. Ni rabia, ni amor, ni nostalgia. Solo indiferencia. Raúl, puedes visitar a los niños cuando quieras. Ellos te extrañan. ¿Y tú? ¿Me extrañas? No, respondí honestamente. Descubrí que soy mucho más fuerte y feliz sola. Él asintió, comprendiendo. ¿Puedo intentar reconquistaros? A los niños, tal vez. Son tus hijos y tienen derecho al cariño de su padre. A mí, no. Yo ya seguí adelante. ¿Con Adrián? Con la vida. Adrián es nuestro amigo, nuestro socio, nuestra familia elegida. Pero incluso si no hubiese nadie, jamás volvería atrás. Aprendí que merezco más que migajas de amor. Raúl visitó a los niños algunas veces después de eso. Intentó acercarse, pero la relación nunca volvió a ser la misma. Carla y Miguel lo trataban con cariño, pero también con una madurez que él nunca había visto en ellos. En cuanto a mí, seguí con mi vida. La panadería prosperó aún más. Adrián se convirtió no solo en mi socio, sino en mi verdadera familia. No nos casamos, nuestra relación era más profunda que eso. Éramos compañeros de vida, de trabajo, de sueños. Y descubrí que una familia puede formarse de muchas maneras. A veces, las mejores familias son aquellas que elegimos, no aquellas en las que nacemos. 2 años después, supe que Raúl se había mudado nuevamente a Madrid. Lucía nunca lo perdonó por el escándalo en la iglesia, y él no logró rehacer su vida en Barcelona después de todo lo que había pasado. No sentí pena. Solo sentí gratitud. Gratitud por haber sido abandonada. Porque fue ese abandono el que me mostró mi verdadera fuerza. Fue lo que me llevó hasta Adrián, hasta la panadería, hasta la vida próspera y feliz que construí. A veces, cuando estoy en la panadería viendo a mis hijos crecer sanos y seguros, cuando veo nuestro negocio prosperar, cuando siento la gratitud de los clientes a quienes servimos cada día, pienso que quizás debería enviarle una tarjeta de agradecimiento a Lucía. Después de todo, fue ella quien me dio la oportunidad de demostrarme a mí misma que era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Y esa fue la mayor victoria de todas.